Beati Hispani quibus vivere vivere est. Afortunados los hispanos para quienes beber es vivir. De esta frase ya he hablado en otras ocasiones, dejaré los enlaces en la descripción. En este vídeo me voy a centrar en lo más puramente lingüístico, dejando de lado lo más histórico, para ver por qué esta cita no tiene ningún sentido lingüístico. Y esto me consta que es importante porque aún hay gente, incluso historiadores y especialistas en materias más o menos afines a la filología, que siguen creyéndose esta frase y citándola. Entonces, vamos a verlo. Empezamos por un repaso rápido de la cuestión. Esta frase, presuntamente, es una muestra de que los hispanos de la antigüedad ya confundían el sonido representado por V, al que propiamente le corresponde el de W, y el representado por B, que es la B oclusiva bilabial sonora. Ahora, en esta frase se sobreentiende que esto, lo de confundir, lo de neutralizar la B y la V, solo lo harían los hispanos. Claro, si no fuera una cosa solo de los hispanos, ni siquiera tendría sentido decir esa frase. Entonces la frase implica que esto supuestamente sería una característica propia y exclusiva de los hispanos. Entonces estos dos primeros puntos los pongo con condicional, neutralizarían, harían, porque eso es lo que pretende la frase, pero que no es cierto. Lo que sí es cierto es que el español actual no distingue. B y V se pronuncian igual. Ahora, esto de confundir la B y la V, así a grandes rasgos, es lo que se conoce como betacismo. Ahora, y esto es importante, el betacismo al que nos estamos refiriendo es un fenómeno panromance. Esto es muy importante, como digo. Panromance significa que es un fenómeno que se daba en el latín de todos los territorios latinohablantes. O sea, de esto se deduce que el betacismo latino-vulgar no era exclusivo del latín de los hispanoromanos, que por cierto sería probablemente una terminología más adecuada hispanoromanos, no hispanos, porque hispanos se refiere más bien a los hispanos que todavía estaban por romanizar, mientras que lógicamente los habitantes de Hispania que hablaban latín estaban ya romanizados. En cualquier caso, es importante que nos quedemos con eso. El betacismo latino-vulgar es panromance, es decir, que es común a toda la Romania. Ahora, la Romania, desde un punto de vista más histórico, son todos los territorios en los que se hablaba latín, aunque, por aclarar, en lingüística normalmente se habla de la Romania para referirnos a los territorios en los que actualmente se habla una lengua romance, es decir, descendiente del latín, grosso modo desde Hispania hasta la actual Rumanía, lo que en el mapa aparece como Dacia. Entonces estamos diciendo, el betacismo latino-vulgar era panromance, era un fenómeno que ocurría en todos los territorios en los que se hablaba latín, no era un fenómeno exclusivo de Hispania. Ahora, en este punto cabe recalcar, el betacismo latino-vulgar al que nos estamos refiriendo no es lo mismo que la situación actual en español, francés, italiano, etc. El betacismo latino-vulgar se daba por igual en todo el latín. La situación actual es que en español se pronuncian igual B y V, en francés, italiano y muchas otras lenguas romances se distingue en la pronunciación la B y la V. Entonces no es lo mismo. Lógicamente, por otra parte. Esto es importante porque la situación actual daría pie a la supuesta validez de la frase, que en cambio es totalmente destruida si tenemos en cuenta, como ya hemos dicho, que el betacismo es panromance. Claro, ahora habría que demostrar esta última afirmación. ¿Cómo sabemos que el betacismo es panromance? Si prácticamente solo el español da muestras, es decir, prácticamente solo el español confunde B y V. Entonces ahora llega la parte que yo considero más importante de este vídeo. Para demostrar que el betacismo latino-vulgar era panromance, tenemos que irnos a los testimonios de betacismo. Aquí pongo todos los ejemplos que recoge Sturtevant en su manual de pronunciación del latín y el griego, y como digo aquí en pequeñito, sine ira et studio, citando a Tácito. Es decir, que aquí alguien podría acusarme de que los ejemplos que estoy poniendo son sesgados, que están cherripiqueados, pero no, estos son todos los ejemplos que da Sturtevant en un manual en el que él no tiene ningún interés
en demostrar todo esto del betacismo ni nada de eso. Simplemente son ejemplos que podemos decir que están cogidos al azar. Entonces, tenemos que explicar cómo funcionan estos ejemplos. Son ejemplos tomados del CIL. El CIL es el Corpus Inscriptionum Latinarum, el corpus de inscripciones latinas, que es una base de datos dividida por zonas geográficas. Cada una de estas zonas geográficas está marcada con números romanos y a cada inscripción le corresponde a su vez un número. Así, el primer ejemplo nos dice que Valiat, escrito con B, aparece en una inscripción numerada 4874 de la zona geográfica 4, escrito con números romanos, que corresponde a Pompeya, Herculano, etc. ¿Vale? Entonces, en la inscripción del CIL 4 en números romanos 4874 aparece la forma Valiat con B, cuando eso en latín clásico sería Valeat. Entonces aquí tenemos un ejemplo de betacismo, confusión de B y V. Entonces, en todos estos ejemplos que da Sturtevant, como digo, Cineira et Studio, tenemos ejemplos de Pompeya, Herculano, etc. Tenemos un ejemplo de Asia, Panonia, Ilírico, Mesia, Macedonia y Acaya. Tenemos un ejemplo de Emilia, Etruria, etc. Y tenemos un ejemplo de la ciudad de Roma. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que hay testimonios de betacismo en muchos otros territorios ajenos a Hispania, que concretamente es la zona 2. Entonces, de los ejemplos que da Sturtevant, no solo aparecen casos de betacismo en otras zonas ajenas a Hispania, sino que de hecho no aparece ninguna en Hispania, que por supuesto había, pero que en la muestra concreta de Sturtevant ni siquiera hay ejemplos de Hispania. Entonces, esto está demostrando, como ya hemos dicho muchas veces, que el betacismo era panromance. Luego, por curiosidad, he encontrado una de estas inscripciones, concretamente la última que decíamos que está en la ciudad de Roma, y justo al final dice Bene Valeatis, cuando ese Bene, que aquí aparece escrito con V, debería ser con B, porque es de bien, ¿vale? Entonces, así vemos un ejemplo de una inscripción recogida en el CIL, en la que tenemos un ejemplo de betacismo, concretamente de algo que debería ser con B escrito con V. Entonces, como una especie de resumen corolario, podemos concluir que la frase no demuestra ni justifica ni nada de eso el hecho de que el español actual no distinga la pronunciación de B y V. El betacismo latino-vulgar es panromance, no está limitado a Hispania. Y la cita solo tiene sentido en un momento desde finales de la Edad Media, es decir, mucho después, en que efectivamente el español ya no distingue, mientras que las demás lenguas romances, o la mayoría de ellas, sí lo hacen. Entonces, es posible, no está demostrado, pero bueno, es posible, es verosímil, que la frase saliera de, por ejemplo, un italiano renacentista como Julio César Escalígero. Ahora, dicho todo eso, citad la frase si os hace gracia, pero por lo menos sabed que ni es real, ni es verosímil que la dijeran los romanos respecto a los hispanos, ni tampoco es reflejo del betacismo propio de los hispanos o hispano-romanos. Como digo, de este tema del betacismo, de B y V, etc., ya he hablado en otras ocasiones, dejo enlaces en la descripción.